la vida. Oh. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Mercedes Sosa. Mercedes Sosa la interpretó. Y una canción tan bella. Y me encanta cómo comienza, porque dice, gracias a la vida que me ha dado tanto. Mire, y el tanto es como que tanto. ¿Sabe? Hay tantas cosas que nos ha dado la vida que esta sección... Tanto y tanto que es incontable. Es incontable. La vida misma no nos da para contar lo que la vida nos ha dado. Así que hoy yo quiero comenzar con esa frase, esa canción tan maravillosa, porque la Biblia dice que en él, hablando de Jesús, sí, estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. O sea que esa vida mora en mi vida, pero no debe quedarse en mi vida. Alumbra a otros, ayuda a otros a vivir. Y el evangelio, más de recibir vida, que es importante, se trata de ayudar a vivir a otros. ¿Cómo con la salvación yo puedo ser de bendición a otros? Me encanta porque sabes que estuvimos todo el pasado mes de mayo con enseñanza del pastor Mario Rivera Méndez. Sí. Y este librito que está aquí, que usted y yo nos desconectamos de la bendición de poder ayudar a otros a vivir. Mira la sintomatología que experimenta el ser humano cuando se encierra, cuando no comparte esa vida. Dice el libro que nos tornamos insensibles a las necesidades de los demás. Débil de carácter, egoísta, inseguro, estéril desde el punto de vista emocional, arrogantes, carece de controles internos, por lo que no puede demostrar dominio propio. Interesante esto. Cuando yo no vivo para ayudar a vivir a otros, pues entonces cualquier cosa me saca por el techo. Porque estoy tan enfocado en mí que no tengo dominio propio. No cumple sus promesas. No juega limpio. No es valiente ante el peligro. Tampoco lo es ante las vicisitudes de la vida. Teme a la soledad porque no ha aprendido a estar a solas consigo mismo y a gozarse de la presencia de Dios. Síntomas de una persona que recibe vida o vive, pero no vive para ayudar a otros. Y yo quiero compartir 3 principios básicos de cómo nos ayuda esta experiencia maravillosa de ayudar a vivir a otros. Fíjense que Nueva Vida se enfoca todos los días en llevar vida a otros. Aquí no venimos a hablar toda la semana de Juan Carlos, de Fernández Moraima. Mira, yo estoy así, mi vida es esto, estos son mis éxitos. Eso tal vez es parte, una pincelada de lo que es el tema, nuestras experiencias de vida, pero en últimas es llevar vida. Sí. Es en mensaje de esperanza, hay reconciliación en Cristo. Acabamos de lanzar la red. Sí. Cuando uno escucha esa llamada, sí, esa es la finalidad de esta emisora, llevar nueva vida a otros. Así que cuando yo vivo esa experiencia maravillosa del negarme, de pensar en otros, no hay nada más transformador que amar. Eso yo lo he dicho en la iglesia, en muchos lugares donde voy. No hay nada que transforme más a un ser humano que la decisión de amar. Cuando usted ama, cambia, se transforma, jamás es el mismo. Piensa en otro, tiene ojos de misericordia, es más empático porque decidió amar. Y yo quiero que hoy la idea central de esta sesión es que usted pueda entender que la vida que Cristo le dio es para que sea de bendición y ayuda a vivir a otros. Que su vida no es un estanque, que su vida no es un lago, que su vida no es un pozo. Dice la Biblia que en nuestro interior brotarán ríos y ríos de agua viva. Así que es un fluir constante. Yo quiero que hoy podamos entender estos 3 principios básicos que nos ayudan a ayudar a vivir a otros. Número 1, rompa la barrera del silencio. Esto yo se lo digo a mis líderes todo el tiempo y a las empresas donde voy. Usted único se compromete con lo que está dispuesto a decir. El silencio no compromete nada. Cuando usted pregunta, si Fernan me pregunta, mira, tú puedes pasar por casa para ayudarme a pasar el trimmer en la finca. Y yo le digo a Fernan, voy a hacer lo posible. No vas a ir. No vas. Te aviso. Yo te aviso. Es muy probable, pero te aviso. Y ahí dijiste algo, si te quedas en silencio... Claro. Y si es silencio, pues, ni hablar. Lo pensaré, deja ver qué hago.
Porque el silencio no compromete a nadie. Y usted único se compromete con lo que está dispuesto a decir. Por eso la Biblia dice que tú sí seas sí y que tú no seas no. O sea, ¿qué es lo que me aleja del compromiso? El silencio. Ay, deja ver. La duda. Yo sé que hay alguien que está al frente mío que se está muriendo, pero como no quiero compartir esa vida, porque si sabe mi vida, a rayo, ahora conoció mi vida, ahora conoció de que yo era tal cosa antes, ahora me llevó a comprometerme con lo que estoy diciendo y mejor me quedo callado. Hay que romper la barrera del silencio. El silencio no trae vida. Imagínense que en el silencio, que en el cielo haya silencio. Que Dios no hable. Que Dios no diga, mira, yo te amo y yo estoy contigo. Lo vemos en su palabra, pero más allá de su palabra, es una experiencia de vida continua. Así que número 1, para ayudar a vivir a otros, rompamos la barrera del silencio. Número 2, cuando ayudamos a otros, se forma el carácter de Cristo en nuestra vida y ayudamos a formarlo a otros. Yo estoy seguro que cuando Fernán habla, que cuando Juan Carlos habla, cuando yo he hablado y vemos que compartimos esa vida con otros, ese carácter de Cristo en mí ayuda a formar el carácter de Cristo en otros. O sea que cuando tú hablas, que cuando tú dices las cosas y rompe la barrera del silencio, estás permitiendo que el carácter de Cristo formado en ti forme el carácter de Cristo en la vida de otros. No renuncies y no permita que el silencio apague o opaque la transformación del carácter de Cristo en tu vida. Una cosa es información, otra cosa es reformación, pero otra cosa es transformación. La Biblia nos exhorta no solamente a que tengamos un conocimiento de la palabra, sino que también con ella presentemos reformas, cambios, cosas nuevas que puedan impactar la vida de nuestra nación, pero solo Cristo transforma el corazón de un ser humano y puede llevar esa vida y vida en abundancia. Tercero y último, descubrimos el principio terapéutico de la palabra de Dios. Cuando yo ayudo a vivir a otros, estoy cumpliendo y ejerciendo el principio terapéutico de la palabra de Dios. Dice Hechos, capítulo 20, verso 35. Es más bienaventurado, o sea, produce mayor felicidad dar que recibir. Así que el principio terapéutico que se ejerce cuando yo ayudo a vivir a otros se cumple cuando yo entiendo este pasaje. Es mejor, produce más felicidad. No hay comparación alguna con aquello que dice, es mejor dar que recibir. Yo te exhorto en esta mañana a que podamos entender que cuando fuimos llamados de las tinieblas a su luz admirable, no podemos callar esa transformación. Tú y yo fuimos llamados de ese lugar oscuro, de ese pozo de la desesperación, de ese lodo cenagoso. Y Dios nos puso en los pies como de siervas y en las alturas nos hace andar. Así que rompe la barrera del silencio. Lo más seguro, delante de ti o alrededor de ti hay valles de huesos secos que están esperando que tu voz de vida rompa el silencio y emane vida a ese valle de huesos secos. Tal vez te encuentras un valle de huesos secos en tu lugar de trabajo, en tu familia, en tu comunidad, en situaciones interpersonales, pero alguien tiene que ejercer el lenguaje de la vida. Rompe la barrera del silencio. No permita que el silencio te robe la bendición de ser de vida y de bendición a otros. Número 2, entiende que el carácter de Cristo formado en tu vida va a ayudar que otros también formen el carácter de Cristo en su vida. Lo que Cristo ha hecho contigo y conmigo va a formar el carácter de Cristo en otro. Me encanta cuando Pablo dice, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. ¿Cómo la gente sabe que vive Cristo en ti? Cuando yo muero y la vida de Cristo está en mí y el carácter de Cristo se forma en otro. Y tercero, descubramos el principio terapéutico, que es entender
Hechos capítulo 20, verso 35. Es más bienaventurado, más que feliz, más que dichoso, dar que recibir. Yo creo que Puerto Rico necesita una gran terapia en este tiempo que estamos viviendo. Algo terapéutico que necesita Puerto Rico hoy es que tú y yo demos más, pidamos menos, hagamos más, nos quejemos menos. El domingo hablaba en la predicación de la iglesia que hay gente que es especialista en el lenguaje de la crisis. Y es todo el tiempo. Y esto no se acaba. Y ahora bajó el COVID, pero llegó la variante. Y después de la variante vendrá el resonante. Y yo no sé qué vendrá después, pero mi esperanza está puesta en aquel que no hay ni sombra ni variación alguna. Exacto. Jesucristo nuestro Señor. Hay gente que se especializa en el lenguaje de la crisis. Pero tú y yo hemos sido llamados para ayudar a vivir a otros. Que este fin de semana, que hoy en tu casa, de camino a casa, que tal vez saliste con un lenguaje de división, de muerte, de discordia, cuando vayas de camino a casa ahora, de regreso, cuando suene el timbre, cuando ponches, vaya con el lenguaje de la vida y que puedas romper el silencio y que en tu casa tú y yo podamos decir, salvemos Puerto Rico. Amén. Amén. Qué poderoso. Sí, Señor. Luis, eres otro de los segmentos que para el fin de semana siempre trae un contenido bíblico bien brutal. Te lo quiero agradecer. Claro que sí. Para servirte, en Ruta es un programa que tiene una mezcla, ¿verdad? En la parte de cuando lo producimos, de temas de lo cotidiano, de las noticias, de temas de familia, pero también pura enseñanza de la Biblia es un característico fundamental de esta emisora. Así es. Y con recursos como tú, ¿verdad, Cristi? Que hace un ratito estuvo. Espectacular. Dependemos de recursos como ustedes para poder llevarle al pueblo esta calidad de palabra que ustedes traen. Y lo necesitamos como país. Amén. No hay nada más terapéutico que la palabra de Dios. Esa es la terapia que transforma el corazón. Información se queda en la mente, la transformación es en el corazón. Amén. Así y es. Puerto Rico necesita quitar el corazón de piedra y poner un corazón de carne. Así es. Los que no tienen iglesia, ahorita hicimos un llamado, hubo gente que se reconcilió. Ay, gloria a Dios por eso. Haciendo alguna, pero yo les recomiendo, si no tienen ninguna y viven cerca de donde Luis ahí tiene en Trujillo Alto, vayan a escuchar buena palabra allí. ¿Dónde estás? Estamos en la nueva metrópolis, ahí en Trujillo Alto, para servirle a la iglesia de Casa del Padre, en el mismo expreso de Trujillo Alto, donde está Supermax. Ahí estamos para servirle este próximo domingo, todo el mes de julio, debido a que siempre, normalmente, es un tiempo de vacación y la asistencia baja, aquellos salen, aquellos llegan. Estaremos desde este domingo 4 de julio hasta el 1 de agosto con un solo servicio a las 11:30. Así que vaya a Casa del Padre Puerto Rico, va a ver toda la información. Y venimos con un proyecto interesante de un brazo social que queremos ayudar a transformar escuelas de cara al Back to School, que luego vamos a informar sobre eso, y va a ser parte de lo que es Salvemos Puerto Rico con Casa del Padre en alianza con otras organizaciones. Así que va a ser algo espectacular. Y recuerde, familia, con una familia a la vez, transformaremos a Isla del Cordero. Luis Roy. Bendecidos. Ahí está, en Ruta Nueva Vida 97.7.